6:40 de la mañana en Caracas, Venezuela. Regresamos con más en Primera Página para contarles parte de lo que ha pasado esta semana en materia geopolítica, y uno de los temas más importantes, desde luego, es el de Ucrania y la posible resolución del conflicto con Rusia. Esto todavía resuena más luego del altercado que tuvieron el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky y el presidente estadounidense Donald Trump, mientras el líder ucraniano visitaba la Casa Blanca. Este jueves se llevó a cabo una importante cumbre en Bruselas, donde los países de la Unión Europea respaldaron nuevamente a Ucrania después de ese incidente y además avalaron un histórico rearme del bloque comunitario. Esto también se da en momentos en que Kiev y Washington han anunciado la reanudación de los contactos después de la tensa conversación entre los dos mandatarios. Ya veremos cuáles son los escenarios. Por ahora queremos consultar sobre este tema a nuestra invitada esta mañana. Es Zaira Abadillo, investigadora invitada del Instituto de Estudios de Europa del Este y Rusia de la Universidad de Uppsala. Está conectada con nosotros a esta hora desde Suecia para hablar sobre estos temas que están en la agenda internacional y que ahora resaltan mucho más con la llegada nuevamente al poder del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Buenos días para usted. Buenos días, José Enrique. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta oportunidad acá en Primera Página para analizar estos puntos muy importantes. ¿Cómo se explica esta etapa del conflicto entre Rusia y Ucrania ante el aislamiento de Estados Unidos de Ucrania en este momento, con el apoyo militar y de inteligencia, y además de los principales socios europeos de Estados Unidos? Bueno, ahora es un momento crítico, ¿no? Un momento donde va a haber un espacio para negociación y también un momento para que los países europeos se plantean lo que significa una nueva guerra de Ucrania sin el apoyo militar ni de inteligencia de los Estados Unidos. Ya se ha anunciado en la prensa acá en Suecia que próximamente los Estados Unidos va a tener unas conversaciones directas con miembros del gabinete de Ucrania en Arabia Saudita para empezar a hablar sobre un posible acuerdo de paz o alto al fuego de la guerra. Por lo tanto, hemos visto que luego de esta semana tan crítica y, bueno, no solo crítica, sino una semana de crisis también para la OTAN, para la Unión Europea y para Ucrania, han habido unos pequeños pasos, digamos, de negociación en los cuales la contraparte ucraniana va a tener que aceptar, ¿verdad?, conceder parte de su territorio, que aparentemente es uno de los una de las cláusulas, ¿no?, que está presionando Trump de que no puede Zelensky querer mantener la integridad total del territorio ucraniano en una mesa de negociación, ¿no?, para la paz. Por lo tanto, creo que esta semana, que ha sido así un poco desastrosa para Ucrania, los ha obligado, ¿no?, a tomar unas decisiones difíciles, pero según hemos visto, el hecho de que ya está organizada una cumbre para la semana próxima entre miembros del Gabinete de Estados Unidos, de Defensa y de Seguridad Nacional, con Ucrania para empezar a negociar o hablar del acuerdo de paz que se ha discutido con sus contrapartes europeos, pues creo que hay algo de un adelanto, ¿no? Porque Sí. al menos la semana pasada y actualmente la situación es muy crítica, ¿no? Muy difícil para Ucrania, especialmente, no solamente con el hecho de que se ha congelado el apoyo militar y de armamento a Ucrania, esto se verá más a largo plazo, sino el hecho de que ya Estados Unidos no está compartiendo la inteligencia con su contraparte ucraniano, ¿no? Esto sí se ha visto en los pasados días, donde Rusia ha tenido la oportunidad de atacar más ferozmente algunas de sus ciudades principales, como lo es Kharkiv, que es un centro industrial, Odessa, que es una ciudad muy importante, y también otros baluartes importantes ucranianos en el país. Y esto ha sido posible por la falta de inteligencia de los Estados Unidos. Y eso sí lo estamos viendo de forma inmediata. En cuanto al apoyo del armamento militar que recibe Ucrania, creo que se verá más a largo plazo, porque ahora mismo pues tienen el equipo militar necesario para este mes. Sí. Ahora, estimada Zaira, ¿cómo describe en este momento la postura del presidente Donald Trump y los giros en la política exterior de Estados Unidos? ¿Eso que mencionaba significaría una capitulación directa de Ucrania? ¿Está Trump favoreciendo al presidente ruso Vladimir Putin? ¿Cómo pudiéramos describir este enfoque del presidente Trump en la búsqueda de la paz que él ha defendido? Bueno, Trump se ha descrito como un presidente transaccional, ¿no? Que lo que le gusta es
firmar contratos, hacer negocios, presionar a sus contrincantes, crear una especie de crisis que obligue a las personas involucradas en la situación a hacer concesiones, ¿no? Es un poco su dinámica como un líder de negocios en Nueva York y un poco estamos viendo esto aplicado al aspecto de internacional y la diplomacia norteamericana, que por un lado da la impresión que está promoviendo un aislamiento, ¿verdad?, económico y diplomático de los Estados Unidos con el resto del mundo, pero yo tal vez diría que es otra forma de manejar esta situación de la guerra con Ucrania, tratando de mantener, ¿verdad?, a sus seguidores contentos por el hecho de que van a coartar la ayuda militar y van de esa forma a controlar la cantidad de dinero que Estados Unidos está invirtiendo alrededor del mundo y no invirtiendo en su propia infraestructura. Pero por otro lado, creo que esta agresividad no es de tipo ideológica. No me parece que Trump vaya necesariamente a afinarse con la ideología de Putin. Simplemente es una cuestión de hacer una transacción que sea efectiva para los Estados Unidos, que no lo será tanto para Ucrania, pero que tampoco lo va a hacer para Rusia en el futuro. Me parece que también Trump se quiere beneficiar de una situación económica precaria que está viviendo Rusia actualmente. Rusia tiene que poner un fin a esta guerra, necesita que alguna de sus sanciones económicas sean eliminadas, tiene que volver, ¿verdad?, al comercio internacional y está en una posición de desventaja. Lo que pasa es que es en el aspecto económico y esto tal vez no lo discutimos tan ampliamente. Y por eso la primera reunión que hubo sobre la guerra de Ucrania no fue invitada Ucrania y tampoco los líderes europeos, porque era una cuestión más bien económica. Yo creo que en este primer plazo es importante que Zelensky entienda que Estados Unidos su prioridad no es terminar la guerra y evitar más inversión y más disturbios, ¿no?, en la zona económica de la región, llegar a un momento en que todo esto ya esté en cierto control, ¿no?, porque hay una guerra Sí, constante, ¿no?, hay unos ataques constantes, claro. y esto va a beneficiar a corto plazo, ¿verdad?, las transacciones económicas en la región, que es lo que le interesa a Donald Trump, como hemos visto, tiene un interés en la explotación Sí. de los minerales y recursos naturales de Ucrania, y esto solo es posible con un cese de hostilidades. Por lo tanto, dos puntos aquí con los que quiero concluir. Sí, es un nuevo Estados Unidos con una nueva perspectiva en la arena internacional que va a perseguir unos objetivos más bien a base de transacciones y negocios que los beneficien económicamente, pero no veo un papel ideológico aquí en lo cual es partidario de Putin, como lo vemos tal vez con China y a veces con India y a veces también con Brasil, ¿no?, en cuanto a ciertas perspectivas ideológicas que mantienen con el gobierno de Putin. A mí me parece que lo de Trump es transaccional y sí se va a aprovechar de un momento muy débil y muy difícil de la economía rusa, donde va a necesitar el apoyo de los Estados Unidos para incorporarse en la economía mundial y esto va a llevar a que tengan que hacer unas concesiones muy grandes que beneficien considerablemente a los negocios de los Estados Unidos. Por más crudo que sea, me parece que esto es una cuestión económica, no tanto ideológica, en términos del apoyo que aparentemente parece Trump darle a Putin, pero es una cuestión de conveniencia. Está claro, y sobre todo con el interés de Trump de firmar ese acuerdo sobre minerales y exploración de tierras raras en Ucrania, que también incluye petróleo y gas. Ahora, no podemos dejar de lado, antes de finalizar, lo que sucede del lado europeo, la preocupación constante que ahora existe y estas medidas que se han tomado apresuradamente para buscar apoyo entre los países miembros de la Unión Europea para un rearme histórico que se ha anunciado, incluso iniciativas particulares como la de Alemania, que también ha hecho lo mismo esta semana, incluso con el apoyo de quien podría ser el futuro canciller de ese país que ha ganado las elecciones. ¿Cómo queda la Unión Europea, la OTAN en todo este juego de poder y esa incertidumbre por el aislamiento de Estados Unidos? Sí, esto ya ha creado una emergencia entre los líderes europeos y han tomado unas decisiones bien radicales que veremos si van a ser ratificadas por sus parlamentos y sus congresos, ¿no? Querer aumentar, ¿verdad?, la inversión que se hace en el equipo militar, en el armamento, en sus fuerzas armadas, querer aumentar a un 3% es considerable teniendo en cuenta que muchos países la Unión Europea apenas invierte en un 1,9%, que ha sido la crítica siempre de los Estados Unidos. Así que esto está por verse, pero me parece que fue una decisión eh,
acertada. Hace tiempo que Pero Europa llega venía. tarde esa decisión. Llega tarde esa decisión. Europa tenía que haber tomado esta decisión ya en el 2014 cuando Rusia ocupó Crimea. Pero hay que ver hasta qué punto la población local europea va a apoyar este tipo de inversión, ¿no? En crecer el armamento militar. Pero es necesario porque Estados Unidos ya no va a venir a rescatar a Europa. Hemos visto en los pasados días cómo la inteligencia norteamericana le ha prohibido a los británicos compartir cierta inteligencia con los ucranianos, ¿no? Así que estamos viendo cómo los Estados Unidos Sí, también tienen cierto control sobre inteligencia que comparten y trabajan en conjunto con los británicos. Y esto ciertamente es una decisión que claro, afecta a la soberanía de cualquier país. Así que es una decisión acertada, pero tal vez un poco tarde. tardía, ¿no? Y lo decía Trump desde antes de su primer mandato, que Europa debía gastar mucho más en defensa y aumentar sus compromisos con la OTAN. De hecho, también esta semana se ha referido a ese particular, aunque por ahora no sabemos si estaría dispuesto a salirse del bloque que lidera. Muchísimas gracias por acompañarnos, estimada Zaira. Gracias a ustedes por la invitación. Esta mañana con nosotros en primera página, Zaira Badillo, investigadora invitada del Instituto de Estudios de Europa del Este y Rusia de la Universidad de Uppsala en Suecia. Gracias por su análisis. 6:52 minutos, vamos a la pausa y al regreso más actualidad en primera página.